Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Aquí con otro video. Aquí tenemos a Cárcamo. Después del debate en el WhatsApp de Alex León me llegaban mensajes y yo único que hacía era reaccionar a los mensajes que venían de él. El último mensaje que hubo es uno en donde decía cosas que... Entonces yo pensé que ese mensaje era para mí. Le mandé un mensaje a él en su WhatsApp, ya lo eliminé porque personas como él no necesito en mi WhatsApp, que no sé de dónde habrá salido. Este es el mensaje que él me envía. Por acá está el audio que me envió. Ese no era, es este que está aquí. Mire, viejito, mire, le voy a decir una cosa. Es lo primero, esta es consecuencia de yo debatir con gente que es tardida. Usted es tardido, ¿verdad? Usted es tardido después de la reventada que le metí. Eso es típico porque cuando yo siempre debato con una persona, ¿qué hacen? Me mandan mensajes a mi WhatsApp. Reventada, ¿cuál reventada, Cárcamo? Recuerda que yo te pregunté sobre 1 Juan 5:20, que tú al parecer no creías que él se refería al Hijo, que él era verdadero Dios. Y tú me dijiste que no, que nunca habías negado eso. ¿Y cuál era el tema? Veamos, debate bíblico, ¿cuántas personas hay en la deidad? Entonces, si el Padre, ¿cierto?, tiene deidad, el Hijo también tiene deidad, entonces ¿cuánto hay en la deidad? Tú defendías que era uno. Aquí no era, el tema no era si al Padre se le llamaba Dios verdadero o el único Dios verdadero, porque el Hijo dice yo y el Padre uno somos. Yo en ti, tú en mí. Entonces, ¿cuántas personas hay en la deidad? 2, según lo que tú respondiste en la pregunta. Ya, entonces, ese era el tema. ¿Cómo yo voy a estar ardido que tú me reventaste? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En dónde viste ese video? Entonces veamos lo que me sigue diciendo este pobre caballero, este pobre... Yo le decía mocosito, por eso se molestaba porque él me llamaba viejo, ¿ya? Entonces, yo le llamaba mocosito solamente. Me quieren provocar. Y eso es lo que usted está haciendo. Eso demuestra que usted es tardido. Después la humildad que le metí en vivo, ¿verdad? Porque eso demuestra que usted es un ignorante total, no conoce la escritura. Se lo demostré en vivo. Y lo que yo ya dije, ya lo dije en el debate. Usted está ardido, le duele, viejito maricón. Yo creo que esto es... ¿Ven lo que me dice? Yo nunca lo he tratado así, solamente le digo pequeñín, pero en cuanto a las escrituras, la interpretación de las escrituras, pero nunca lo he ofendido. Yo no me dirijo a las personas ofendiéndolas de esa forma porque tengo argumentos suficientes para refutar lo que ellos defienden. Entonces no tengo para qué tratarlo así. Él debe estar acostumbrado, debe ser, no sé, de alguna población, no sé, que se deben tratar así. Entonces, como él está acostumbrado aquí en esta conversación, en privado, este audio, no pudo evitar decir esto. Debe estar acostumbrado a ofender a las personas de esa forma. Le duele, viejito maricón. Yo creo que esto es un maricón reprimido, ¿verdad? Yo lo refuté contundentemente y lo humillé. Ah, por favor, reprimido, ¿por qué? Si lo único que hago es refutarte, Cárcamo. ¿Te pregunté o no te pregunté? Mira, vamos a buscar. Voy a ponerle pausa al video o no, vamos a ir buscándolo aquí. En las preguntas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan. Harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como si aquí Cárcamo quisiera hacer creer que aquí se está hablando del Hijo, y como se está hablando del Hijo, acá el Padre dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, como si aquí hablara el Padre, pero aquí no vemos en el 7 y 8 que es el Padre el que está hablando, no dice Padre. No vemos que Cárcamo haya respondido según los dos textos. Y si vienen los dos, entonces se refiere a los dos como todopoderoso, ¿ya? Y nadie ha dicho aquí, nadie ha dicho que yo crea que el Hijo gobierna sobre el Padre. Es obvio que el Padre gobierna sobre el Hijo y no el Hijo sobre el Padre, porque desde el principio lo que está establecido es que siempre un padre va a gobernar sobre el hijo. Yo no estoy hablando de eso. El tema era si habían dos en la deidad y no ha podido mostrar que hay uno solo, no ha podido mostrarlo, y tampoco acá ha podido mostrar, ¿cierto?, que es el Padre el que está hablando. También le pedí 3 puntos, que el Padre dijera yo vengo pronto.
Claro, los 3 puntos era que dijera yo, el que habré de venir, no dio eso. El otro punto, en donde dijeran los apóstoles que el que ha de venir es el Padre, o al quien esperaban era el Padre, no mostró esos textos. Tampoco pudo mostrar en donde la Escritura dijera claramente que el Padre ha de venir. Ya él se lo tiene que imaginar. Sin embargo, yo sí di texto en donde dice que el que ha de venir es el Hijo, en el 1.7. También en la última revelación, en el Apocalipsis, el último capítulo, el Hijo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. También hay texto en donde dice que el que ha de venir es el Hijo y los apóstoles esperaban al Hijo. Entonces no pudo mostrar eso, así que el que está ardido debe ser él. Pero seguimos viendo que las preguntas, ¿cierto? Por todo lo que implica ser gobernador, pero tiene que ser alguien que tenga naturaleza divina, si no, ¿cómo va a gobernar sobre los demás? Si no, como dijo por ahí, me parece que lo escuché hablar en una conversación a Cárcamo, o sea que los ángeles le van a darle un golpe de estado al Padre. No pueden, ¿por qué? Porque es todopoderoso, no porque gobierna sobre ellos, sino porque es todopoderoso por su naturaleza y todo su poder, porque si no... Tendrá el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, un poco superior a los ángeles coronados de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Entonces dice que Dios sometió todas las cosas al hombre Jesús, pero eso no significa que esté sobre el Padre, como dice Pablo. Eso excluye al Padre, porque el Padre es el Pantocrátor. Él, como dije yo en el debate, él está demostrando que el Padre es todopoderoso, pero ese no era el tema, y yo ya mostré en el debate que el Hijo también es todopoderoso, y no pudo mostrar, como digo y insisto, que el Padre era el que ha de venir. No mostró, primer punto, que los apóstoles dijeran que esperaban al Padre. Segundo punto, que la Escritura diga claramente, no que él saque conclusiones, que el Padre es el que ha de venir. No dice el Padre que ha de venir, no dice el Padre, no dice el Padre, no dice el Padre es el que ha de venir. No tiene texto. Tampoco tiene texto en donde el Padre diga yo, el Padre, he de venir, o que esté hablando del Padre directamente, ya unida a la palabra Padre, y diga habré de venir. Sin embargo, sí tenemos en la última revelación, en Apocalipsis, en donde dice el Hijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, y después dice, sí, Señor Yahshua o Señor Jesús, ven, sí, ven. Entonces, el Todopoderoso del cual habla ahí en Apocalipsis es el Hijo, el que ha de venir. Entonces, ¿cómo yo voy a estar ardido y por qué yo voy a estar insultándolo a él? Como él sí lo hace conmigo. ¿Por qué? Porque no tiene más argumentos. Ya me he topado con mocositos como él que terminan ofendiéndolo a uno porque no tienen más argumentos. Así que seguimos viendo en dónde es que él dice que no niega que el Hijo es todopoderoso, que sea que es verdadero Dios. Y si es verdadero Dios, entonces ya tenemos dos en la deidad. Pues Cárcamo, enchúfate plancha. El que reina sobre todas las cosas. El Hijo lo dice tal cual. Eso sería... Dice el Señor Todopoderoso. Aquí habla el Padre, el que es, el que era y que ha de venir. Esas palabras, el que es, que era y que ha de venir, se refiere al Padre, porque así lo menciona Apocalipsis 4. Lea Apocalipsis 4. No, es que el texto que yo le pregunté, pregunté por Apocalipsis 1, 7 y 8. 1, 7 y 8. Ya, Apocalipsis 1, 7 y 8. Entonces él lo que no puede hacer es mostrar ahí que diga que es el Padre, porque el que ha de venir es el Hijo. Cárcamo, el que ha de venir es el Hijo, no el Padre. A quien esperaban los apóstoles es al Hijo, no al Padre. ¿Ya? Y como digo, no hay un texto en donde diga claramente el Padre esté hablando y diga Padre, y que el Padre esté hablando y diga yo habré de venir. No tiene esos textos. Aquí dice, aquí viene y con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Quién viene? El Hijo, no el Padre. Después sigue diciendo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. ¿A quién le llama Pablo Señor? Al Hijo, no al Padre. Él dice un Dios y Padre y un Señor. Entonces, 1 Corintios 8, 5 y 6 dice un Dios y Padre y un Señor. Y Efesios
4, 5 y 6 dice un Señor y un Dios y Padre. Entonces aquí dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. El mismo Hijo dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces tenemos un contexto general en donde a quien se le llama Señor es al Hijo, y Juan el apóstol no va a estar contradiciendo a Pablo. Ya, ese es el texto. Entonces, por ese texto yo le pregunté y no pudo dar lo que yo le pedí. Porque hay uno que está sentado en el trono y se refiere al Padre. Porque en Apocalipsis 5 se acerca el Cordero para recibir los rollos, el rollo que está, es del que está sentado en el trono. Entonces aquí estos textos son claros, ¿eh? El Padre viene también. Además el sexto sello menciona que viene el Padre y viene el Hijo. O sea, lo he mencionado varias veces. Yo creo que tal vez no lo voy a convencer a usted, pero la audiencia va a escuchar. Bueno, tiene 3 minutos para refutar el señor Ricardo. Me parece que no entendió la pregunta, Yo dije, ¿me puede mostrar en donde el Padre diga? Porque cuando el Padre habla, dice Padre, dice, y el Padre habla, ¿ya? Dice Padre y habla el Padre. Pero yo no vi el texto que ahí diga, el Padre esté hablando y diga, yo he de venir. Como sí lo dice el Hijo, claramente dice que él es el que ha de venir y con su galardón. Lo dice claramente el Hijo. Por eso yo pedí, en mi argumento, pedí un punto, que el Hijo diga, no, que el Padre diga, yo voy a venir, así como el Hijo lo dice claramente. Un texto en donde diga, que la Escritura lo diga, que el Padre va a venir, y otro texto en donde diga que los apóstoles esperaban al Padre, pero no me ha dado esos textos, no me los ha dado. Entonces, claramente no me los dio. Ustedes van a ver el video y no me los dio. Ahí está el video, el título y todo, ¿ya? Y no me los dio. Entonces eso era lo que tenía que hacer y no lo pudo hacer. Entonces, ¿cómo yo voy a estar ardido con él? Lo que yo hice en mi WhatsApp, vamos a ver, aquí está Alex León, ¿ya? Yo vi esto y pensé, porque ahí dice Ricardo Testigo, que sea, dice Ricardo J. Yo pensé que se refería a mí porque mi nombre es Ricardo, ¿ya? Y yo le mandé estos mensajes, le mandé un audio. Entonces él constantemente acá me mandaba audios, por lo menos era que ponía esos audios ahí y eran dirigidos a mí. Entonces yo lo que hacía era responder. Acá dice Cárcamo, dice, ¿cómo viste al don Ricardo aquí? Aquí estuvimos conversando. Después dice, Cristo es dice que el Mesías es un esclavo, el Hijo de Dios, pero él no dio los textos en Apocalipsis porque Pedro está hablando de la profecía. ¿Ya? Pedro, el texto que él dio, Pedro está hablando de la profecía, no está hablando del futuro. Como si Juan el apóstol en Apocalipsis habla del futuro, en donde el Hijo está ya con un cuerpo glorificado, ya ascendió al cielo, y Juan el apóstol en Apocalipsis tendría que estar diciendo que el Hijo es el esclavo del Padre, pero él no dio esos textos. Entonces, por eso yo acá dice, pero yo estaba respondiendo a los que Cárcamo estaba enviando, no que yo estaba picado. Entonces seguimos viendo el video, en donde el mismo dice, yo no sé, al parecer no entendió la pregunta, no la entendió. Por eso le estoy preguntando claro y conciso, ya, puntual, que el Padre lo diga, que el Padre, así como el Hijo, dice el Hijo y dice el Hijo claramente que va a venir. Así como también di los textos claramente que los apóstoles dicen que esperaban al Hijo, no al Padre. Entonces, el contexto general habla de que el que va a venir es el Hijo. Y cuando dio los textos en donde dice la ira de ellos, pero lo ven arriba. Pero no dice que viene el Padre y viene el Hijo. No dice que viene. Lo ven en su trono. Pero ¿en dónde está? No dice que viene en las nubes, como sí dice que el Hijo viene en las nubes. Entonces, eso es lo que usted me tiene que dar y no me ha podido dar. Y el tema... Estamos mostrando si hay dos en la deidad y usted no ha podido mostrar que hay uno solo. No ha podido mostrar eso. Ese era el tema. Ya lo dejo hasta ahí nomás. Yo esperaba más de Cárcamo. Veo en la interlineal, en donde está traducido palabra por palabra. Yo voy a la Tú mismo usaste el diccionario Strong. Clay, uno de los nombres promosaicos más antiguos. Él lo que está dando es la definición de la palabra, pero eso no quita que el Hijo sea todopoderoso, eso no quita que vemos acá al Padre y al Hijo gobernando. Él estaba hablando de gobierno, que es el que gobierna sobre todo, pero vemos que aquí los que están gobernando sobre todo es el Padre y el Hijo. Aquí yo pongo, al final, el Padre y el Hijo de Dios terminan reinando juntos. Apocalipsis 3:12, en nombre del Padre y del Hijo.
seguimos viendo que gobierna, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí habla de que el Hijo se sienta en el trono con el Padre. ¿Para qué es? Para gobernar, gobernando los dos. Aquí también habla de que el Hijo toma el poder. Miren, dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ya, de tomar el poder. Y el texto, yo en el video di un texto en donde dice el Todopoderoso que ha tomado su gran poder. Entonces, yo dije que el Padre siempre ha tenido su poder según Cárcamo, entonces el Padre no podría estar tomando su poder, ¿ya? Y dice que es el Todopoderoso en el otro texto. Entonces, Cárcamo quedó totalmente refutado. Acá vemos el que está en el trono, ¿cierto? Y el Cordero. Acá están recibiendo adoración, honra, gloria. Aquí dice, y adoraron a quien a los ya mencionados. Aquí vemos, dice, y la ira del Cordero, ¿cierto? Sigue hablando de un reinado en donde está el Padre y el Hijo. Pues llegó el día grande de la ira de ellos. Entonces, ¿la ira de quién? Del Padre y del Hijo. Siguen gobernando los dos, no uno solo. Acá también seguimos viendo Apocalipsis 12:10 y la autoridad de su Mesías, que tenían el nombre de él y el de su Padre. Seguimos viendo que siguen gobernando dos, no uno solo, y para el Cordero. Acá dice, porque el Señor Dios, el Todopoderoso, es el santuario de ellos, y el Cordero. Entonces vemos que siguen reinando los dos, y el Cordero es su lumbrera, sigue reinando el Hijo con el Padre, y el Cordero sigue diciendo acá, del trono del Dios y del Cordero. Otra vez, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Siguen reinando dos, no uno solo. Entonces vemos que son dos, y él habló de reinado. Entonces Cárcamo quedó totalmente refutado. Muy bien, concluiste tu tiempo en tiempo y forma. Muy bien, antes que pasemos a la tercera pregunta. Bueno, yo nunca he negado. Aquí viene la pregunta en donde quedó totalmente refutado. Ahí pongo el clavo para terminar de sepultarlo en esa ataúd que fui preparando poco a poco. Ya viene mi pregunta. Mi pregunta sería cómo, a ver, dice acá, si para ti el Hijo no es Dios verdadero, ¿ya? Porque para él no debe ser Dios verdadero, entonces ¿cómo es que él podría estar en donde hubieran dos o tres congregados en su nombre? ¿Cómo podría estar si para él no es Dios verdadero, no es todopoderoso? Esa sería mi pregunta, no sé si la entendió. Bueno, yo nunca he negado. Yo nunca he negado que Cristo no sea divino, en ningún lado. O sea, para mí, por ejemplo, que fue divino. Vamos a ver lo que dice aquí Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el cielo, el Padre, él le ha dado a conocer. ¿Qué significa la palabra unigénito según los léxicos? Único en su clase. Es un Dios único en su clase. O sea, el Padre no pertenece a esa clase, el Hijo sí está en esa clase de Dios unigénito. Porque los léxicos dicen que unigénito significa único en su clase. Así como lo dice el diccionario Vine y otros léxicos. Entonces el Hijo es un poderoso, porque esa es la temoridad. Miren, él está cambiando la pregunta. Yo le dije que cómo el Hijo podía estar en más de un lugar a la vez cuando dice que donde hubieran dos o tres congregados yo estaría en medio. Yo le dije, ¿cómo entonces para él no es Dios verdadero? Y él dice que nunca lo ha negado, pero después empezó a argumentar, pero ya dijo que él nunca lo ha negado. Entonces, si es Dios verdadero, entonces tenemos a dos en la deidad. Así que esa fue la pregunta que sepultó a Cárcamo. Porque yo no le pregunté lo que él estaba argumentando, yo le pregunté que cómo él no cree que él es Dios verdadero, y él dijo que nunca lo ha negado, ¿ya? Nunca lo ha negado, entonces tendríamos a dos Dios verdaderos, no a uno solo. Entonces hay dos en la deidad, Cárcamo. Aquí decimos enchúfate plancha, porque parece que no está enchufado y no está funcionando bien. Era lo que quería mostrar, que él no se enfrentó a mis argumentos, sino que me insultó. En forma pública. Eso es lo que a mí me gusta, que la gente escuche, oiga, porque yo lo agarré y lo humillé, simplemente. Quítese ese título de invicto, que usted no es invicto de nada. Dice que me agarró y me humilló. El que quedó así fue él, porque él mismo en la pregunta
quedó totalmente refutado, porque aquí no estábamos debatiendo si el Padre es el único Dios verdadero o que se le llame así. No, aquí no estamos debatiendo eso. Aquí estamos debatiendo cuántas personas hay en la deidad. Entonces, si el Hijo es Dios verdadero, es divino. Entonces hay dos en la deidad, Cárcamo. Tú mismo te refutaste, Cárcamo, y no te diste cuenta. Pero como vimos aquí, que como él no tiene argumentos, lo único que hizo es esto. Demostré que usted es un ignorante total, no conoce la escritura. Se lo demostré en vivo. Y lo que yo ya dije, ya lo dije en el debate. Usted está ardido, le duele, viejito maricón. Yo creo que esto es un maricón reprimido, ¿verdad? Yo lo refuté con tu... Ve, ese es el argumento de este pobre pequeñín, que me he enfrentado a muchos pequeñines. ¿Y qué tiene de malo que sigamos conversando del mismo tema? ¿Qué tiene de malo? Pero yo siempre seguí con mis argumentos. ¿Y cuál fue el último argumento que yo le di en la conversación? Le envié los textos. Esto es el último argumento. En donde terminan reinando dos, no uno solo, Cárcamo. Y aquí no vemos a nadie más. Él me hablaba de la iglesia. Pero en todos estos textos no se menciona a la iglesia, Cárcamo. No se menciona. Ya, así que el que quedó totalmente refutado, ya, fue usted, Cárcamo. Entonces yo no tengo para qué insultarlo. Bueno, solamente le llamo pequeñín en cuanto a la interpretación de las escrituras, porque le falta mucho. Entonces vemos, ¿cuántos textos? 10, vemos 10 textos, 11. Entonces vemos todos estos textos que terminan reinando 10 textos, ya, 10 textos. Un contexto general en Apocalipsis. 3.12, 3.21, 5.12, 5.13, 5.14, 6.16, 6.17, 12.10, 14.1, 14.4, 21.22, 21.23, 22.1 y 22.3. Apocalipsis. Con esto queda totalmente sepultado Cárcamo, porque hablaba de reinado. ¿Y quién están reinando aquí sobre todas las criaturas? 2. Insisto, él habló de la iglesia, pero ¿en dónde? Revisen bien estos textos. ¿En dónde aquí en estos textos se menciona a la iglesia? ¿Ya? ¿En dónde? ¿En dónde se menciona a la iglesia reinando aquí en estos textos? Que ya mencioné. En ningún lado. Entonces terminan reinando dos sobre la iglesia y sobre todas las criaturas. Cárcamo, ve, usted lo único que hace es insultar nomás. Como se quedó sin argumentos, ya, y el que quedó ardido fue usted, porque yo hasta ahora no lo he insultado, solamente le he llamado pequeñín, mocosín, porque le falta mucho para interpretar las escrituras. Yo me refiero a, en cuanto a la interpretación de las escrituras, porque Pablo dice que siendo maestro aún necesitan la leche y no el alimento sólido, ¿ya? A eso yo me refiero, no para insultarlo, como si usted sí lo hace. Así que a ver si con esto aprende este pobrecito pequeñín, que le falta mucho en cuanto a la interpretación de las escrituras. Quedó totalmente refutado él mismo con la pregunta. Él dijo que él nunca lo había negado, que el Hijo es Dios verdadero. Entonces tenemos a dos Dios verdaderos. Primera Juan 5.20 y Juan 17.3. Y un texto no anula al otro, da más luz, da más comprensión. Pero eso es lo que hacen estas personas. Quieren anular un texto con otro. Bueno, mire Cárcamo, usted me dice que soy ignorante y muchas cosas más, ¿ya? Que no sé interpretar la escritura. Mire, le voy a enseñarle quién es el que, porque de esto hablé yo también, quién es el que toma el gran poder. Dice Apocalipsis 5.12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Quién tomó el poder? El cordero que fue inmolado. Apocalipsis 11.17, diciéndote damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, ¿quién tomó el gran poder? Aquí vemos el Cordero. Entonces, este texto habla, primero que nada, Señor Dios. ¿A quién le llama Pablo Señor? Al Hijo, no al Padre. Al Padre le llama Dios y Padre. Al Hijo le llama Señor, nuestro único Señor. Entonces, aquí vemos
que todo armoniza claramente y bien, digno de tomar el poder, porque has tomado tu gran poder. Entonces, ¿quién toma el poder? El Hijo. ¿Cómo el Padre va a tomar el poder si para Cárcamo el Padre no tiene que tomar el poder de nadie ni de ningún lado? Porque el Padre siempre ha tenido ese poder. Pero aquí habla de que este Todopoderoso dice, tomado tu gran poder, porque has tomado tu gran poder. Entonces, algo más para refutar a este caballero, que no sé quién le hizo esta fotito que parece un sacerdote de Satanás. Por lo menos es lo que yo veo aquí en esta foto. Y como yo en nuestra conversación por WhatsApp refuté varios argumentos que él dio, entonces por eso en el debate dio esos pobres argumentos y se quedó sin argumento. Por eso los insultos hacia mi persona, no enfrentando mis argumentos, los que yo le di en el video y en la conversación que tuvimos después del video por WhatsApp, porque como digo, yo veía mensajes y solamente reaccionaba. En mi WhatsApp veía los mensajes y solamente reaccionaba, nada más. Entonces, ¿cómo yo iba a estar ardido si yo quedé conforme con el debate? Y se suponía que iba a haber otro, porque creo yo, siempre cuando uno tiene un debate, empieza uno argumentando y después en otro debate ya le toca a uno la posición de argumentar después, que lo hace la otra persona para que sea uno y uno. Pero ya no debato más con personas así, ya lo he hecho y después de insultos, ¿cómo voy a yo venir y debatir con ellos otra vez? Entonces, ¿para qué más? Y con eso ya quedó totalmente refutado. El debate era cuántas personas hay en la deidad y yo demostré que hay dos, porque él dijo, la pregunta clara fue que él no creía que el Hijo era Dios verdadero. Entonces, según el texto que yo le di, en donde dice que él estaría en más de un lugar, en donde dos o tres congregados en su nombre, entonces él estaría en medio. Él dijo que él nunca había negado eso y después argumentó, pero ya había dicho, según mi pregunta, que nunca había negado eso. ¿Y cuál fue mi pregunta? Que si él no creía que el Hijo era Dios verdadero, ¿cómo podía hacer eso? Entonces él dijo que nunca había negado eso. Así que totalmente refutado. Dos en la deidad. Me mandaron este video, lo vamos a agregar a mi video. Están con el cuerpo gobernante. Oficiales que... Bien, la doctrina de ese cuerpo de carne, si no... Así es. Vamos a continuar a ver. En la Biblia. Por eso me estás pidiendo que me pulsen. A mí me vale verga, ¿verdad? Ricardo, hijo de la gran mil putas. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Así te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Eso es todo, amigos. Por aquí dice algo más que al parecer no salió. Veamos. Por eso me estás pidiendo que me pulsen. A mí me vale verga, ¿verdad? Ah, sí, salió. A mí me vale verga, ¿verdad? Para que vean el vocabulario de esta persona. Aquí está este personaje del que estoy haciendo un video. Entonces yo creo que esto sería lo último. Bueno, pero lo vamos a agregar. Bueno, ahora sí me despido. Como digo, ahora sí me despido. Bendiciones. Pidan al Elohim verdadero, que Él les enseña a interpretar las escrituras de la forma correcta para que no cometan el error de estas personas. Me despido, bendiciones.